Bienvenidos a otro episodio más de Mente Urbana Podcast, un podcast donde nos cuestionamos todo, las relaciones, la mentalidad, la toma de decisiones, los miedos, los desafíos y cualquier otra cosa que usted quiera traer aquí, lo podemos repensar y lo podemos cuestionar. Hoy traemos un tema especial, un tema complejo, un tema difícil de abordar, pero es una realidad que está ocurriendo en Puerto Rico hoy y de la cual nos toca hablar, nos toca profundizar y sobre todas las cosas reflexionar. Este tema lo traigo porque fue un pedido que me hicieron a través de las redes sociales, así que dije, ya es hora, es importante. Estamos viendo cómo cada día crecen más los casos, cómo cada día vemos más y más historias que salen, que surgen, que se conocen, donde se habla de abuso sexual a niños, adolescentes, donde se habla de pedofilia, donde hablamos de disfuncionalidad del sistema, la familia, en temas generales. Así que hoy vamos a hablar sobre abuso sexual y sobre pedofilia. Y para esto no estoy sola, tengo una invitada que se especializa en el tema de abuso sexual. Y para este tema tan importante está con nosotros la doctora Rebeca López Bobonis, que se especializa en temas de abuso sexual y vamos a profundizar sobre este tema. Así que gracias, Rebeca, por estar acá. Gracias por decir sí a este espacio. Yo sé que de por sí el tema de abuso sexual, yo creo que es un tema que para cualquier persona puede ser sensible, puede ser difícil de profundizar, incluso difícil de entender. Vamos a comenzar por definir más bien qué es el abuso sexual. Pues mira, primero que todo, gracias por tenerme aquí. A mí este tema me gusta mucho educar porque, ¿verdad? Como bien decías al principio, es algo que se tiene que hablar todos los días, ¿verdad? Todos los días. Así que, partiendo de tu pregunta, ¿verdad? De qué es el abuso sexual, pues ciertamente el abuso sexual es todo acto que se lleva a cabo hacia un menor, ¿verdad? Para satisfacer la lascivia de un adulto. Así que aquí hay varios componentes. Está el componente de poder y control, ¿verdad? Este niño versus esta persona que tiene, ¿verdad? Una posición de poder, y no solamente a nivel físico, sino también puede ser un sacerdote, un padre, ¿verdad? Que tiene una posición en la cual ese niño se siente que tiene que estar a la merced, ¿verdad? Muchas veces de ese adulto. Esto también tiene una simetría de conocimiento. Sabemos que el agresor o la agresora, yo siempre hago alusión a los dos porque también tenemos mujeres agresoras. Esto pues se basa, ¿verdad?, en una información sobre la sexualidad que el niño no necesariamente tiene. ¿Okay? Y ahí pues obviamente, ¿verdad?, sabemos que eso pues entra en desventaja a estos niños. Y de igual forma pues también tenemos este elemento de abuso, ¿verdad? O sea, de maltrato hacia ese niño o hacia esa niña o hacia ese joven. Y también quiero decir algo, y es que poco también se habla de esto, que no solamente de un adulto hacia un niño, sino también puede haber una diferencia de edad de 5 años entre el niño, ¿verdad?, y su agresor o agresora. Puede ser un joven de 15 años y una niña de 10 años, de 9 años, ¿ok? También son situaciones que constituyen agresión sexual. Uno de los temas o uno de esos elementos que yo entiendo que es más importante entender en los temas de abuso sexual es el trauma. Una de las preguntas que me enviaron a través de las redes decía como, ¿cómo no se va a saber que ese niño o esa niña fue violado si eso se le nota? ¿Qué tan cierto es que se le note? ¿Y cómo es esto de que se le nota? Porque entiendo que hay muchas maneras en que un niño o una niña puede expresar lo que está viviendo. Eso es así, mira, y eso es una pregunta que a mí también me hacen mucho. Y primero que todo yo quiero establecer que ningún niño reacciona igual a un evento de abuso. Y de igual forma, cuando hablamos de abuso sexual, no necesariamente hay un acto agresivo, ¿verdad? A veces podemos ver actos lascivos, el toque, el amor, ¿verdad?, esas caricias. En los niños más pequeños se les hace bien difícil establecer cuál es la diferencia entre un tacto apropiado versus no apropiado, ¿verdad? Así que no siempre va a incluir el elemento de penetración, no siempre va a incluir el elemento de agresión. Y otro aspecto importante es que muchas veces esto se da en el interior de las familias. Así que este niño, ¿cómo voy a desconfiar de mi mamá, de mi papá?
¿verdad? En este proceso de crianza, él lo hace porque me quiere, así que probablemente son conductas que pasan por debajo del radar en el aspecto de que es algo cotidiano. Un ejemplo, una madre que agrede sexualmente a un niño mientras lo está bañando. Es un rol que se espera que haga una madre, ¿verdad? Bañar al niño, lo tengo que tocar porque se tiene que lavar sus partes privadas. Entonces, de momento, entra en un toque que es inapropiado. Pero no necesariamente el niño lo evalúa de esa forma. A lo mejor dice, hay algo aquí que me inquieta o me incomoda, pero no necesariamente es algo que yo puedo identificarlo como que es un tacto inapropiado, ¿verdad? Así que no todos los niños van a mostrar señales evidentes. Esto, claro está, yo siempre digo que mientras más comunicación haya en el núcleo familiar, ¿verdad? Más quizás... más, ¿cómo se dice? Receptivo está el niño de hablarlo con sus padres si algo le está ocurriendo. Pero volvemos, ¿verdad? A veces pasa en el mismo interior del hogar. En el mismo interior. Hay fueron tantas las preguntas que me enviaron, pero hay un quote que yo he compartido varias veces en las redes y quería traerlo acá, que dice que ningún niño, ninguna niña tenga que sentarse en la mesa de su agresor. Es partiendo un poco de eso, ¿verdad? Lo que estaba hablando. Les tengo que decir que alrededor del 80-81% de los casos de abuso sexual están en el interior del hogar. No estamos hablando de que sean siempre los padres, estamos hablando de tíos, abuelos, padres, el padrastro, la madrastra, personas que son bien allegadas al núcleo familiar. Que llegan a la casa, sí, que entran. Claro, porque muchas veces, o sea, el agresor se le hace más fácil llegar a los niños o a las niñas con las que ya yo tengo un vínculo, que donde se me hace muy fácil entrar ahí versus un extraño que tiene que hacer toda una maroma para llevarse a esa niña, para, ¿verdad? Abusar sexualmente de ella, etcétera. Así que gozan de una confianza y voy a hablar un poquito incluso de las fases del abuso. O sea, nosotros tenemos la primera fase es el envolvimiento. Y es precisamente eso, yo llego como con la familia, vamos al cine juntos, mira, me tengo que salir, no te preocupes, yo te la cuido. Y es esta familiaridad que se crea. Disposición, claro, amabilidad. Claro. Y entonces de momento pues ya él dice, ya yo tengo esta confianza de la familia y llega la fase de la interacción sexual, ¿verdad? Que se da a través de solicitudes de fotos, se da a través del tacto, de actos lascivos, proposiciones deshonestas, muchas cosas, ¿no? Y después de eso viene entonces la secretividad. Si dices algo, te voy a matar a ti, a tu familia, nadie te va a creer, especialmente a los adolescentes. ¿Sabes? Van a decir que tú eres una mentirosa y yo voy a decir que eso no pasó y vas a quedar mal. Entonces el niño tiende a callarse, ¿verdad? Entonces la otra fase es cuando ya lo dice, ya sea por accidente, porque el niño está jugando de una manera que no es consona con la etapa de desarrollo, o un adolescente que dice, ya no puedo más, tengo que buscar ayuda de mis pares, y los pares son los que lo dicen, ¿verdad? Y ahí pues se dan otras dinámicas, que empieza el proceso judicial y demás, y empieza la retractación, ¿verdad? O sea, que son unas fases que se pueden dar en las víctimas de abuso. Qué fuerte. Esto de los adolescentes es algo, bueno, en los niños, a los adolescentes es un trauma, igual para cualquier persona que vive abuso sexual. Pero cuando hablamos de adolescentes, yo creo que me llama la atención y por el cambio en género, por ejemplo, el niño adolescente que no se atreve a hablar, y hay componentes que muchas veces también tienen que ver por este rol de género de un niño, ¿por qué me dejé? Según lo que se espera, claro. El niño debe ser fuerte, debe decir no. Inclusive la mirada de que una mujer abuse de un adolescente no es creíble socialmente, claro. Porque se nos enseñó que los niños son fuertes y es más aceptado, que las mujeres son más débiles, entonces ¿cómo es posible? Y que las mujeres son maternales. Por otro lado, algo que escucho mucho es la jovencita, la adolescente, de repente, ¿por qué tardó tanto en comunicarlo? Claro. Y yo creo que aquí hay que hablar no solamente del trauma, de todos los elementos, sino también del proceso del cerebro de un adolescente, o sea, la etapa de desarrollo, de acuerdo a los recursos que tengas cuando estamos hablando del lóbulo prefrontal, todo lo que ocurre ahí, en el adolescente, lo que aún falta por desarrollarse, lo que aún falta por estar en ese proceso de desarrollo. Entonces, a veces esperamos
socialmente se espera que los adolescentes tengan capacidad de ser adultos y yo creo que eso es algo que ya tenemos que dejar de pensar. El adolescente no puede ser un adulto porque no es un adulto. La adolescencia es una etapa que la gente quiere negar que existe muchas veces. La gente quiere aceptar la etapa de la niñez. La gente la acepta muy bien y de la adultez, pero en la adolescencia la gente quiere darle una carga a veces a los adolescentes, a los jóvenes que no les toca y que no pueden porque están en un desarrollo. Y yo creo que también aquí hay mucha ignorancia porque vemos como en temas de abuso sexual hay una carga mayor que se le da a la víctima y más si es adolescente, a veces si es fémina, cómo se le da la carga. Entonces empezamos con temas que son tan profundos que todavía hoy día escuchamos como la ropa, qué hacía esta joven, con quién se pasaba la joven, los estereotipos. Mira, tú has tocado 3 cosas importantes. La primera es el trauma, ¿verdad? El trauma se desarrolla por muchas cosas. Puede ser, obviamente dentro de la dinámica del abuso sexual, tú lo vas a ver dependiendo de cuánto tiempo ha durado el abuso, de la cercanía de esa niña, de esa joven con su agresor o su agresora. Eso también tiene un impacto, ¿verdad?, en ese desarrollo. Porque vamos, si lo hace mi mamá y mi papá, que son las personas que están supuestas a protegerme, ahí viene entonces la otra parte, ¿qué yo espero del mundo? O sea, y entonces empieza a tener también dificultad en cómo yo me relaciono con otros, ¿verdad? Claro. Y ahí pudiéramos estar hablando un par de horas más, ¿verdad? Así que esta parte del trauma es bien importante darle una atención especial porque sabemos que muchos de los efectos que va a tener el abuso sexual es precisamente cómo ella va a empezar a darle significado a su mundo, ¿verdad? Y a veces sabemos que no necesariamente viene desde una perspectiva real, ¿verdad? Una perspectiva apropiada o positiva. Otra cosa que estás trayendo es el elemento de el género. Yo he dado conferencias dirigidas precisamente hacia el varón y yo lo enfatizo desde lo que es la revictimización del varón. Tú decías, tiene que ser fuerte, tiene que estar ready para el sexo, le damos un condón en la mano porque es que eso es lo que se espera que tenga sexo. Entonces a eso tú le sumas que en una agresión sexual el niño puede tener una erección, puede tener un orgasmo, puede tener una eyaculación. Entonces es este sentimiento de culpa, este sentimiento de vergüenza, de que yo lo había provocado, a mí me habrá gustado esto, yo no se supone que yo hubiese tenido esa reacción cuando sabemos que son reacciones fisiológicas, que no tienen nada que ver con una relación psicológica, afectiva, ni mucho menos, ¿verdad? Así que en este aspecto, pues cuando se revela el abuso, cuando se descubre el abuso, es bien difícil para un varón pararse y tener que decir, esto fue lo que me pasó, ¿verdad? Porque rompo con lo que se espera de mí. Entonces, eso, ¿verdad?, trae otras situaciones también para propósito de ese niño que se esperaba que fuera, es más, te voy a decir más, a nivel social incluso, al varón siempre tiene la expectativa de que puede ser un agresor, pero la mujer no. La mujer siempre puede tener la expectativa de que puede ser en algún momento una víctima, pero no la vemos como agresora. Entonces, hasta en eso estamos viendo cómo el varón tiene una desventaja en términos de protección. A la niña le decimos, no dejes que te toquen, no dejes que te hagan nada, si te dicen esto tú me lo dices, pero al varón no se le dice eso. Incluso cuando vino una maestra de 25, 26 años, a tener relaciones sexuales con un joven de 14, que dicho sea de paso, el Código Penal establece que hasta los 16 años no puedes consentir, precisamente porque tú hablabas de la etapa de desarrollo, hasta los 16 años, ¿verdad? Yo diría que como quiera a los 16 no tenemos plena conciencia todavía de muchas cosas. Pero para propósitos del Código Penal establece que a los 16 años ya puede consentir. Menos de eso, pues no tiene la capacidad de consentimiento. Así que bueno, eso, ¿verdad?, en un paréntesis, porque es importante. E incluso, aunque tenga 16 años, si lo vamos a ver en qué cosas tenemos que hacer, se tiene que reportar igual. No importa si ya ante el Código tenía capacidad para consentir, como quiera, legalmente se tiene que levantar un referido, ¿verdad?, porque sigue siendo una menor con un adulto. Pero eso, ¿verdad?, otro tema. Pero ciertamente sí. Entonces, pues lo de las niñas también, porque entonces es, ¿por qué te pusiste esa ropa? Pero es que, ¿qué tú hiciste para provocarlo? Ya desde antemano, o sea, las preguntas que hacemos, las insinuaciones, bueno, pero es que imagínate, si se pone esa falda tan cortita, no puede esperar que no le digan cosas incómodas. O
sea, y yo siempre digo, puede estar en panty y brasier en la calle, de igual forma tiene derecho a ser respetada, ¿verdad? Y establecer los límites. Es más, podemos estar una persona, y eso incluye a los adultos, en una cama con alguien, y si en ese momento digo, no, pues ya, tú tienes que respetar ese límite. Así que, no por eso, y muchas veces lo que pasa es que recae la responsabilidad sobre la víctima en lugar de sobre el agresor. Y eso Totalmente. es bien triste, porque, ¿verdad? Dijiste algo que me parece sumamente importante, bueno, demasiadas cosas, déjame ver si recuerdo todas. Pero la última, retomando la última, el tema de límites es un tema tan importante para trabajar la prevención del abuso sexual, porque mira lo que dijiste, planteaste que a los niños desde el género, a los adolescentes, varones desde el género, los dejamos abandonados, como quien dice, porque le enseñamos que no, van a ser fuertes, no, en la adolescencia ya eres un ser sexual, ya estás listo para, ¿qué es estar listo realmente? Y por otro lado, a las niñas, a las adolescentes, sí les decimos, te tienes que cuidar, te tienes que... Pero ¿hasta qué punto entonces le damos también, le damos la carga a ella de que tiene que ser la que se cuide? Y hasta qué punto no educamos a las personas, ¿verdad? A la víctima le decimos que te tenías que cuidar, es que tenías que hacer esto. Y hasta qué punto a veces ni compramos sus discursos porque, ay, que tardaste. Ay, pero ¿con quién tú andabas? ¿Pero qué hacías? ¿Cómo vestías? ¿Qué le dijiste? Todas estas cosas que mencionaste. Entonces, abandonamos socialmente a los jóvenes y a las niñas, a los niños en este tema desde la prevención. O sea, socialmente y culturalmente, ¿qué tan listos realmente estamos como sociedad para abordar el tema del abuso sexual, que es un tema tan complejo, que envuelve tantos y tantos elementos, que es tan sensible? Sí, quiero aclarar un punto que traes, lo de por qué le decimos que se tiene que cuidar, ¿verdad? En el área de prevención, una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente decirle, tu cuerpo es tuyo, nadie tiene derecho a tocarlo, los límites. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo quiero que ese niño reconozca que en el momento en que ese derecho mío a decir no fue violentado, yo poder reconocer, hay algo aquí que no está bien. No para responsabilizarlo, es para que pueda identificar, hay algo aquí que no está bien y pueda recurrir a un adulto responsable a ayudarlo, ¿verdad? Pero ciertamente la educación y la prevención es bidireccional. O sea, yo estoy ayudando a los jóvenes, a los niños, para que sepan de que tú tienes derecho a decir no, tú tienes derecho a establecer unos límites y la otra persona tiene derecho y la obligación de respetar esos límites. Entonces, en la prevención tiene que ir en ambas vías. O sea, no solamente a yo establecer límites para que no lo hagas, pero también yo reconocer que yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Y esta parte o sea, volvemos, es una cuestión en el área de prevención, todo, ¿verdad? Pero no podemos caer en eso que tú dices de que, ¿y por qué no te cuidaste? ¿Y por qué no lo dijiste? Una de las fases que yo te decía era, porque muchas veces van a estar amenazados, porque muchas veces va a estar el sentimiento de culpa, va a estar el sentimiento de vergüenza, ¿verdad? Involucrado, y es bien difícil para un niño, una niña, a un joven decirte, esto me pasó. Y a eso tú le sumas, si no tienes redes de apoyo familiares, si la comunicación no se ha fomentado desde chiquito, si yo no me siento que estoy en un lugar seguro donde poder hablar, ¿verdad? Donde poder ventilar. Por eso es que muchas veces se ventila en la escuela, con la maestra, que muchas veces es la figura de apego, la figura con la que se identifica ese menor. Entonces, muchas veces la escuela juega un rol súper importante en la detección de abuso sexual. Entonces, ¿verdad? En el psicólogo, en el momento viene por ahí ADHD, problemas de conducta, y abrimos una caja de Pandora que se dice, ya yo sé dónde viene esto. O sea que, ¿verdad? Y que mucho pasa en los adultos. Cuando no ventilan en la adolescencia, en la niñez, de repente llegan por cualquier otro motivo a terapia. Sucede mucho con las mujeres, igual hombres. Llegan muchas veces a la terapia por ansiedad, por situaciones que ahorita hablaste de apego. Yo sé que nos podemos quedar aquí 20 horas porque es uno de mis temas favoritos, pero llegan a veces a la terapia por asuntos de relaciones de pareja. Y cuando se explora y de repente ventila esta paciente, este cliente, esta persona que llega, encontró algo que no quería abrir y de repente se abrió. Es así.
Así que el tema de los apegos, como el trauma de un abuso, de vivir abuso sexual, puede trastocar completamente las dinámicas de apego seguro, de apego saludable con un otro. Y como también yo creo que más allá, el vivir abuso sexual va a impactar directamente las relaciones con el mundo y con los demás. Eso es así. Eso es así. Acuérdate que la primera referencia de ese niño son los padres. Entonces, hablando un poquito, cuando se da dentro del núcleo familiar, ¿cuál es la referencia que yo tengo? Nadie me va a querer por lo que soy, yo no tengo derecho, ¿verdad? Me envuelvo en relaciones que no son las más saludables y pues tiene, ¿verdad? O decido no involucrarme en ninguna relación también, ¿verdad? Por temor a que me vuelva a pasar lo mismo. No disfruto plenamente mi sexualidad porque, ¿verdad? Esos son triggers que detonan lo que fue mi trauma de abuso sexual y definitivamente sí. Qué fuerte. Una de las mamás que me escribió, que era mamá de pequeñitos, me dijo, de las cosas que recuerdo en el inbox, era algo como, me gustaría cuidar a mi bebé, como que mantenerlo en casa, algo así como que no dejarlo salir. Tenerle una burbujita. Como tenerlo, eso fue lo que utilizó, tenerle una burbujita. Sí. Y entiendo que es todo el miedo, lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay un mundo allá al que tenemos que salir. ¿Qué recomiendas? ¿Qué piensas en este caso? O sea, ¿cómo lo miras? Si estás en crianza con unos niños pequeños, ¿cuál es la recomendación para estos padres? ¿Qué es bueno que hagan? Mira, desde pequeño, primero que todo, educación sexual. Y educación sexual no significa educación sobre relaciones sexuales, porque, ¿verdad? Rápido me abren los ojos. Educación sexual es, hay que conocer sus partes del cuerpo, no podemos tener como papá vergüenza decirle esto es pene, esto es vulva, o sea, no podemos tener vergüenza a eso. Porque el día en que venga un agresor sexual, probablemente le va a poner otro nombre a eso. Y va a ser bien difícil que el niño diga, me tocó el pene, si no sé el nombre. Y entonces, para efectos de investigación o de proceso de evaluación y demás, a veces se hace bien difícil. El pajarito entró en la casa. Tú dices, ¿qué es el pajarito? O sea, tenemos que educar a los niños sobre las partes privadas. Yo digo que el cuerpo todo es privado, pero hay unas partes que son más privadas que otras, que son aquellas que las tapa el traje de baño, ¿verdad? Las niñas, de la parte de arriba. Entonces, ¿cómo irlos educando? Dándoles el vocabulario apropiado, oye, validando las emociones, porque a veces incluso el nene viene llorando y tú dices, ay, nene, no seas tan llorón, vete para allá. Ay, yo otra vez baja. Entonces, desde ese momento que empezamos con cosas sencillas que no tienen que ver con abuso, a minimizar la expresión de emociones, pues ya estamos cortando, ¿verdad? Esa expresión para el momento en que hay algo que me angustie, algo que me provoque tristeza, poderlo decir o no decirlo. O sea, esa es la diferencia en decirlo o no decirlo. Esto, estar pendiente. Ajá. Ahora que hablas de esto, recordé que en la escuela pasaba mucho que de repente un nene de repente empujaba a la nena o la nena viceversa empujaba al nene y se le decía, y eso no es nada, eso es que está enamorado. Sí, claro. Y desde aquí empieza el no respetar los límites y el no educar correctamente el mensaje. ¿Cómo que un empujón significa que está enamorado o enamorada? ¿Dónde un empujón significa eso? Eso es así. ¿En qué constructo de amor un empujón significa que alguien está enamorado o está enamorada? Entonces, cuando crece esta mujer, se hace adulta, o este hombre, entonces, si de repente hay un empujón en casa, pues yo recuerdo cuando en la niñez me decían en la escuelita, las maestras, o era normal decirlo, los abuelitos, los vecinos, los padres, es que eso que está enamorado y enamorada. Entonces, ¿por qué no lo va a excusar? Si está enamorada esa persona dentro de una relación, en una familia, ¿por qué no lo va a excusar? Entonces, vemos que las palabras sí tienen un peso y que educar desde cómo hablamos, cómo nos expresamos sobre distintas cosas también lo tienen una carga. Otro de los puntos también que me parece bien importante que hablaste es la educación, que fue una de las preguntas que me hicieron, la educación sexual, que sé que es un tema que volvemos, lo que yo no conozco, lo que yo no me han explicado bien o lo que yo me resisto porque me asusta, pues me niego a. Pero una de las preguntas era como que no creo que desde pequeños se les deba dar información de educación sexual. Y yo entiendo es porque se parte de la premisa que educación sexual es hablar de sexo, sin saber que la educación sexual es ir
por edades. Eso es así. Y cada edad tiene su vocabulario, cada edad tiene el material, ¿verdad? Que se tiene que cubrir, según, ¿verdad? Sus conocimientos y su capacidad para entender. Pero ¿saben algo? De igual forma, tenemos que estar siempre en contacto con nuestros hijos, con las cosas que nos quieran contar, porque hoy día los niños desde los 5 o 6 años ya tienen un celular en la mano. Antes la sexualidad, nosotros nos íbamos a la calle y aprendíamos lo que era un besito, dándole el besito al nene. Y porque, ay, mira qué es esto, ¿verdad? Y curioseando. Ahora no tienen que salir de la casa, porque lo tienen ahora está aquí. YouTube, están las redes, están las aplicaciones. Las redes, está muy accesible a todo. O sea, el hecho de también yo siempre le digo a los padres, los jóvenes no tienen privacidad absoluta. Los jóvenes tienen que saber que si yo te doy un celular, yo tengo que tener acceso a ese celular. Claro. ¿Por qué? Porque muchos de mis pacientes que han venido, porque se han encontrado chats de personas que no conocen de otros países pidiéndoles fotos, ¿verdad? Haciéndole proposiciones obscenas a los niños, es porque ha habido una supervisión directa y a veces como padre tenemos mucho temor de, ay, no quiero invadir su espacio, no quiero invadir su privacidad. Pero ellos tienen que saber que es parte de lo que nos corresponde. Y de los acuerdos, qué bueno que lo traes, porque cuando me certifiqué en disciplina positiva, era una de las cosas de la mirada de firme, pero amoroso. Eso es así. Y ahí yo creo que desde esa mirada, firmes y amoroso, significa estar, acompañar, no invalidar. Correcto. No controlar, pero el acompañamiento emocional es esencial. ¿Y cómo yo acompaño si yo no estoy ahí? No estoy pendiente. Eso es así. Entonces, este rol de ser amigo, está chévere que seas cool con tus hijos, con tus hijas, porque eso está muy bien. Pero también hay un rol de protección que hay que dar hasta que ellos sean, ¿verdad?, ya mayores de edad. Y ese rol requiere unas responsabilidades para cuando ese niño a lo mejor no tenga todos los elementos, no sepa qué hacer, esté confundida, esté confundido, no entienda la magnitud de X acción, pues está este adulto ahí, este rol de padre o madre, ¿verdad?, para entonces guiarlo, ¿verdad? Guiar yo creo que es una palabra muy bonita, guiar, estar ahí. Entonces no es porque hoy día, ¿verdad?, se ha dado tanta información y a veces queremos cambiar lo que es el tema de crianza y hacerlo distinto, eso está muy bien. Pero no tienes que dejar de asumir el rol de guía y de estar para ser buen padre o buena madre. Y acuérdate que ellos siguen siendo menores de edad y ellos necesitan conocer el mundo y ellos hay unas cosas que las van a conocer por sí mismas, pero hay otras que todavía nos toca a nosotros dirigirlos, guiarlos, acompañarlos, ¿verdad? Y demostrarles que, ¿verdad?, no todo es tan bonito allá afuera, pero aquí voy a estar por si necesitas hablar conmigo, por si necesitas, ¿verdad?, si hay algo que te preocupa. Entonces, otra cosa que se debe hablar mucho, antes se hablaba de toques malos y buenos, ya esa palabra malo y bueno no se usa, sino más bien apropiado, no apropiado, ¿verdad? Totalmente. Para que ellos puedan diferenciar cuando un toque a mí me hace sentir incómodo, es que algo está mal, ¿verdad? Y puedo buscar ayuda. Entonces, ¿en quién puedes buscar ayuda? Vamos a identificar abuelita, mamá, la tía, o sea, cuáles son esas personas de apoyo que si algo te sucediera, tú puedes recurrir a ellas, ¿no? Y así pues, hay muchas cosas. Yo pienso que aquí la base principal es la comunicación y que tú valides a tus hijos y que tú estés ahí para apoyarlos. La manera en que reaccionamos cuando nos dicen las cosas, si cada vez que te dicen algo tú abres los ojos así, va a llegar un momento que no te van a querer decir nada porque van a decir, si me está pasando eso, yo le digo eso a mami, se va a morir de un ataque al corazón. O sea, yo no, ¿verdad? No quiero sacar conmigo, un poco, ¿verdad? Pero es eso, es como que no. Dime, cuéntame, aunque por dentro estemos convulsando, aunque por dentro nos estemos muriendo, aunque por dentro, o sea, queremos salir corriendo y darle un puño, caerle encima, porque muchas emociones pueden venir, eso va a pasar, ¿verdad? Y ya hablando si tenemos la situación de frente, vamos, en la situación donde ya tengamos la situación de frente, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que escuchar sin juzgar. Yo no puedo confrontar a ese niño con esa posible agresora o posible agresor. O sea, yo no lo puedo confrontar. Eso es algo de que dime lo que te sientas cómodo en decirme. Sabes que debemos buscar ayuda porque hay un mandato de ley bajo la ley 57 del 2023 que la deroga ahora la ley 246 que exige que todo el mundo que tenga sospecha o conocimiento. Yo no tengo que tener la certeza de que hay un caso de abuso sexual. Incluso la ley te protege ante demandas, porque te dice, yo siempre tengo que velar por el bienestar de ese niño. Y si yo entiendo que ese niño está en una situación de peligro, si ese niño está siendo maltratado, si ese niño está siendo abusado, es corresponsabilidad
Toda persona, no solo profesionales, médicos, es el vecino, es la familia, que tenga conocimiento de que hay un niño, una joven que está siendo abusada sexualmente, se tiene que referir. No somos Sherlock Holmes, no empiecen a hacerle preguntas de ¿y cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué te dijo? No, esa parte no nos toca a nosotros. Incluso eso puede afectar los procesos judiciales. O sea, que mientras menos preguntas tú hagas, ¿qué tienes que saber? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde ocurrió? Para que cuando tú llames al departamento de la familia probablemente te van a hacer esas preguntas. Y tú tienes que tener dirección de esa persona, tienes que tener el teléfono de esa persona, tienes que saber si la mamá lo sabía, papá lo sabía, fueron protectores, no fueron protectores. Esa parte, ¿verdad? Tenemos que también explorar. ¿Y si es sospecha? Si es sospecha, igual te puedes mover. Sí, es bien importante saber hay que hacerlo. Y muchas veces no lo hacen, y perdona que te interrumpa, muchas veces dicen, es que yo no estoy segura. Y si me demandan, si te demandan, la ley te va a proteger, ¿ok? Porque la ley nos obliga a todos. Aunque tú no estés seguro, si tú, oye, ya uno va viendo indicadores y uno dice, la nena que estaba embarazada. Uno dice, va a la escuela, ok, la escuela levantó la voz de alerta. Ok, ¿cuántas ausencias hay? 10. Ok, hay que levantar. Algo está pasando aquí. Yo no sé qué es. Yo no sé si es abuso sexual. Yo no sé si es maltrato. Pero hay unas ausencias injustificadas. Hay unas ausencias que no son parte, ¿verdad?, de la rutina de un niño a esa edad. ¿Verdad? Los cuidados médicos tienen que estar pendientes. O sea, que es responsabilidad de todos. Yo no tengo que saber si realmente pasó. Y siempre lo enfatizo. Hay que levantar la voz de alerta. La investigación le va a tocar a los agentes, a las trabajadoras sociales, a los psicólogos. Usted solamente está ahí para escuchar, apoyar, acompañar y levantar protocolo, que es lo que nos toca. Qué bueno que lo dices porque es una duda de muchas personas. ¿Qué hago? Me quedo callada, me quedo callado, no estoy segura, no estoy seguro, no tengo toda la información. Pero entonces si hay sospecha y hay unos elementos importantes, llevar. Siempre y cuando el referido se haga de buena fe y se haga para la protección de un niño, usted no tiene que tener miedo a nada. Si usted lo quiere hacer por molestar a alguien, esos son otros 20 pesos, aténgase a las consecuencias. Pero si usted realmente, genuinamente dice, es que aquí tiene que estar pasando algo, es mejor, ¿verdad?, levantar la duda a quedarse callado, porque por cada persona que se queda callada, van a haber 5 niños abusados sexualmente quizás por esa persona. Otra cosa que les puede servir también, que una de las recomendaciones que yo he dado es que si no estás seguro, o sea, es este adulto que vio algo, tiene miedo, no está seguro, que no se quede con eso, que busque una persona que a lo mejor de repente es en la escuela, mira, háblalo con una persona, un consejero de allí, un trabajador social. Hay líneas de apoyo también. Líneas de apoyo. Y a lo mejor en ese mismo diálogo puedes cerciorarte y puedes decir, mira, lo que yo estoy viendo o lo que yo descubrí, pues mira, son elementos para yo moverme. No lo estoy haciendo porque quiero, sino porque hay unas señales. Y entonces tal vez te da, porque a veces no es tan fácil en esa persona que pudo identificar algo, puede ser difícil y la gente también a veces juzga desde ahí. Pero para cualquier persona que nos pueda ver, puedas saber que, mira, si tienes miedo, eres un adulto, hay una responsabilidad, pero si tienes miedo también es válido, pero no te quedes ahí. Ve corriendo y toca, llama una línea, habla con alguien que tal vez te pueda dar un poco más de luz, te pueda ayudar en el proceso de moverte hacia. Hay mucha necesidad y como dices, por cada persona que se queda callada en algo que vio, en una señal que no lo dijo, hay muchos otros casos. En el tema de pedofilia que tocamos, que una de las cosas que más se comenta cuando ocurre esto tan terrible, no sé qué palabra utilizar, pero es algo que realmente yo creo que abordarlo es súper duro. Pero cuando hablamos de pedofilia, que yo entiendo que la dinámica completa familiar se puede trastocar y hay elementos bien profundos que a veces ni conocemos, ni tenemos idea. Muchas de las cosas que se dice es, empiezan las dinámicas de las familias, no, porque la familia lo tenía que saber, porque la otra familia, porque los vecinos. Es posible que algunas personas cercanas realmente no sepan lo
que pueda pasar. Sí, puede ser posible, puede ser posible. Como yo decía al inicio, no todos los niños van a presentar síntomas, no todos los niños van a verbalizarlo. Esto, sí, son conductas que se dan paulatinamente, probablemente no nos demos cuenta, especialmente cuando son actos lascivos, cuando son, ¿verdad? Así que es posible que haya una persona en el hogar que no se dio cuenta. Ahora bien, aquí es bien importante ¿verdad? Y lo aclaro, es que la observación del adulto siempre va a ser una herramienta importante que tengamos a la mano. Tenemos que observar a nuestros niños. Está bajando las notas, está dejando de socializar, está empezando en conducta de retroceso, chuparse el dedito, ¿verdad? Y de momento tú dices, contra, qué raro, pero si él ya no se chupaba el dedo. Y empieza otra vez a presentar esas conductas, a hacerse pipi, ¿verdad? Cosas que ya habían controlado los esfínteres y ahora vuelve otra vez. O sea, ver si está durmiendo mucho, si está durmiendo poco, si come mucho, si come poco, si cuando se acerca una persona tiende a mostrar un poco más de ansiedad hacia esa persona. O sea, la observación siempre es importantísima, porque no siempre lo van a verbalizar, pero esto sí puede darse el caso de que, ¿verdad?, no nos demos cuenta, pero claro está, siempre hay alguna señal que nosotros podemos identificar, hay un cambio aquí, pero a veces esas señales son tan leves que si no nos prestamos atención y no decimos, ven acá, yo estoy observando algo de ti, cuéntame qué es lo que está ocurriendo, algo que tú me quieras contar, algo que yo deba saber. O sea, sí, al mínimo, ¿verdad?, cambio. Pero claro, sí puede ser, y tendemos a caer en la línea de juzgar a esa mamá. ¿Cómo es posible que no te diste cuenta? ¿Cómo es posible que no te diste cuenta, el papá, la abuela? Es que hay cosas que no van a pasar y no necesariamente nos vamos a dar cuenta. Y especialmente si tenemos, por ejemplo, la abuelita, no se dio cuenta la abuela. ¿Cada cuánto tiempo la abuela ve a ese niño o a esa niña o a ese joven? Pues a lo mejor son cosas que no me puedo dar cuenta. Las tías. Y algo que dijiste que es sumamente importante también, que hablabas ahorita, yo creo que es la educación, y no únicamente para los niños y las niñas, sino para todos, las familias. Todos. Yo creo que en temas de abuso sexual, todos los sistemas nos tenemos que educar. Eso es así. Todos los profesionales. Yo creo que hay demasiadas dudas todavía, mucha información que no todo el mundo tiene y que es importante, incluso las comunidades, hay que educar de abuso sexual en las comunidades, que es bien importante, es un área muy vulnerada y es bien importante poder llevar ese mensaje, porque como bien dices, a veces hay señales y se identifican, pero no tienen elementos y asumen, el niño está así por esto. Exactamente. Pero no se da esta dinámica que, algo que mencionaste al principio, la confianza se construye desde la comunicación. Y hay que crear lazos de confianza con los menores. Y para crear lazos de confianza hay que escuchar, hay que tener paciencia, hay que ser empático. Hay que ver el lenguaje no verbal. Hay que observar. ¿Cómo? ¿Sabes? Pero a veces estas otras personas adultas, y no es para excusar, pero carecen de elementos y de destreza. Así que yo creo que seguimos viendo una necesidad colectiva de más educación, de más espacios, de más oportunidades para profesionales que se especializan en esto, que lleven, porque no creo que es falta de ganas de los profesionales o de conocimiento, hay demasiado por ahí, sino es más espacios de apertura. Por ejemplo, tú que te especializas en abuso sexual, todavía yo creo que deberías estar en cada rincón de la isla, porque es que es necesario. Sí, yo creo que es poder todo el mundo entender que tenemos un rol en la sociedad que asumir, que ya es hora de empezar a asumirlo. No únicamente cuando ocurre un caso, gritar y decir, no puedo creerlo. Sí, créelo, porque eso está pasando. Y aunque es bien triste, doloroso, es horrible, está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Y en términos de profesionales, mi invitación, ¿verdad?, es, yo tengo muchos colegas y los mismos estudiantes míos, yo doy clase en la universidad y me dicen, yo nunca voy a trabajar con eso. Y yo, es que aunque no quieras trabajar con esto, te va a tocar. Te va a tocar. Así que tenemos que educarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el niño te dice, te tengo que decir algo, Yoari, es que yo estoy siendo abusado sexualmente, tú dices, no me digas nada, te voy a referir a alguien que te ayude. No, porque probablemente en lo que esa nena llega a la otra profesional, ya tú me dijiste que no me puedes ver, que no me puedes escuchar, que algo de lo que estoy diciendo no está bien, y yo no voy a querer ir a hablar con otra profesional. Desde ese momento, yo como psicóloga, aunque no quiera trabajar con eso, aunque ¿verdad?, no es mi área, yo tengo que saber escuchar, reportar
y orientar a los padres qué es lo que vas a hacer paso por paso. Llevarlos a sala de emergencia, tienes que ir a delitos sexuales, tienes que levantar una querella en el departamento de la familia. O sea, todos tenemos que tener por lo menos conocimiento básico. Wow. Desde profesionales hasta las escuelas, hasta los padres, las comunidades, los vecinos. Oye, comunidad. Comunidad son los vecinos que escuchan a esa niña llorando, que escuchan a ese niño gritando. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son los pasos 1, 2, 3 y 4? Porque nunca lo ven salir. Hace 2 meses yo no he visto ese niño. Y yo creo que, como bien dices, educación y los profesionales que están sensibles, como bien dices, si no nos especializamos en un área, también nos enseña que no te toca, tienes que referirlo, pero hasta qué punto referirlo puedes quitarle la única oportunidad que tuvo ese niño de establecer un vínculo contigo y de confiarte algo tan importante, y ahí se quedó. Y nunca más lo abordó. Y el problema es que probablemente para que ese niño te dijera eso lo pensó 20 veces. Qué fuerte. Y de momento te lo dijo y tú dijiste, ay, espérate, es que mamá, no, mira, es que yo no te puedo ayudar en eso, te voy a referir con alguien. Lo puedes decir hasta con palabras bonitas. La realidad es que ese era el timing. Ese era el momento Qué fuerte lo en que él quería hablar. Entonces, ahí es como que yo lo puedo referir a una psicóloga especialista para trabajar trauma y todo lo demás. Claro. Pero en ese momento, mi responsabilidad es guiar a esa familia a qué es lo que vas a hacer y decirle a ese niño, gracias por decírmelo, gracias por confiar, gracias por sentir que este es tu espacio seguro para decirlo. Esto es lo que va a pasar. Yo lo tengo que hablar para ayudarte, aquello, lo otro, manejar las emociones de que no, por favor, no se lo diga. Es normal que te sientas así, sé que tienes miedo, pero aquí estoy, te voy a acompañar, vamos a hacer esto, no voy a hacer nada a espaldas tuyas porque nunca hacemos nada a espaldas de los niños ni de los jóvenes. Y tú vas a estar enterado de todo lo que va a estar pasando. Y después lo refieres, no pasa nada. Pero esa primera intervención tiene que salir de ese psicólogo que lo escucha o de esa psicóloga que la escucha. Me encanta, qué importante lo que traes. Yo creo que eso, dentro de los profesionales que igual tenemos dudas, lagunas, es necesario también comunicarlo, porque a veces estás en el tiempo preciso, en el timing, y le quitaste la oportunidad a ese otro, creyendo que hacías lo correcto, porque sales de verdad de la parte, pero qué importante. Aquí yo creo que todos tenemos un rol y hay que despertar. Hay que despertar, y a todos nos toca escuchar el tema, aunque no sea muy fuerte, muy duro, muy difícil. Es responsabilidad social hablar del abuso sexual, porque necesitamos trabajar en cambiar estas dinámicas. Recuerda que las dinámicas en familia, ¿verdad? La parte disfuncional en el sistema, en las familias, estamos, yo creo que en un colapso de la disfuncionalidad en temas de familia, de los sistemas. Y un sistema impacta otro sistema. Así que es bien importante darle interés, así que importancia a este tema. Lo traje porque lo pidieron y porque era necesario abordar y porque es muy importante. Lo traje de la mano de la persona correcta, experta en esto, y sé que ama lo que hace y ama educar. Así que te agradezco mil que llegues aquí a Mente Urbana Podcast y hables de un tema tan sensible pero tan importante, y que nos des luz a todos en este tema. Sé que va a ser de mucha pues importancia, y lo van a recibir, y las madres que me escribieron preocupadas pues van a tener ese insumo. Así que gracias, Rebeca. Sí, gracias a ti. Gracias que a se ti. repita. Gracias. Pues hasta aquí llegamos en este episodio de Mente Urbana. Cualquier duda que tengas adicional sobre este tema nos las puedes enviar, cualquier historia. Gracias por estar, gracias por ser, gracias por permanecer, por escuchar este podcast. Y sé que este episodio te va a gustar, así que sabes que puedes regresar a él una y otra vez. Así que agradecemos a la MECA por el espacio, a OCR Medical Wellness, a Holística, nuestra clínica de servicios de terapia de pareja, familiares, a niños, adolescentes y todo, ¿verdad? Adolescentes, me faltó algo. Niños, adolescentes, parejas, familias, y adultos individuales. Terapias a través de remedio provisional y privada. Y puedes, Rebeca, decir un poco tu información, dónde estás para que te puedan conseguir. Sí, pues estoy aquí también, Carolina. Mi número de teléfono es 787-246-6524. Y por Instagram, ¿verdad? Mi página de Instagram, doctora.rebecalopez. Así que a la orden. Gracias, mi Rebeca, por este espacio y por esta información tan necesaria e importante. Será hasta la próxima. Bye.